El 18 de diciembre de 1744, una joven emperatriz, a pocos días de dar a luz a su séptimo hijo, firmó una orden que resonaría por toda Europa como un trueno. Todos los judíos debían abandonar Praga en el plazo de 6 semanas. Todos los judíos debían abandonar Bohemia en el plazo de 6 meses. Más de 40.000 personas, familias que habían vivido en estas tierras durante 8 siglos, se verían obligadas a abandonar sus hogares en pleno invierno, el más frío que nadie recordaba. El decreto fue anunciado en las sinagogas y por todo el gueto. A las familias que habían construido su vida durante generaciones, cuyos abuelos y bisabuelos habían caminado por esas mismas calles, cuyos antepasados habían rezado en esos mismos edificios desde la Edad Media, se les comunicó que tenían hasta finales de enero para desaparecer. El incumplimiento supondría la expulsión por la fuerza militar. María Teresa de Austria acababa de sobrevivir a los años más humillantes de su reinado. Ejércitos extranjeros habían invadido sus territorios. Un rival le había arrebatado la corona y ahora buscaba a alguien a quien culpar. Los judíos, creía ella, la habían traicionado. Pero era así. Las acusaciones contra ellos pintaban el retrato de una comunidad que había acogido a los soldados enemigos, les había proporcionado información e incluso había celebrado la caída de Praga ante los invasores. Algunas de estas acusaciones tenían algo de verdad. Otras eran mentiras convenientes que servían a poderosos intereses. ¿Qué ocurrió realmente en Praga durante aquellos caóticos años de guerra? ¿Por qué María Teresa, una gobernante que se enorgullecía de ser una reformadora ilustrada, emitió la última expulsión masiva de judíos en la historia de Europa Occidental? ¿Y qué ocurrió cuando media Europa se alzó en protesta? Esta es la historia de la expulsión de los judíos de Bohemia. Una historia de guerra, traición, búsqueda de chivos expiatorios y, en última instancia, la primera campaña internacional moderna en defensa de los derechos humanos. Para comprender lo que ocurrió en 1744, es necesario entender cómo era realmente la Praga judía en los años anteriores a la tormenta. A principios del siglo XVIII, la comunidad judía de Praga era el mayor asentamiento judío ashkenazi del mundo. Conviene detenerse a reflexionar sobre esto. No Varsovia, no Cracovia, no ninguna de las grandes ciudades que solemos asociar con la vida judía de Europa del Este. Praga, a comienzos del siglo XVIII, aproximadamente 12.000 judíos vivían en el gueto de Praga, conocido como Józefov. En una ciudad de quizás 50.000 habitantes, eso significaba que aproximadamente 1 de cada 4 residentes era judío. La comunidad había existido allí durante cerca de 800 años, remontando sus orígenes a los tiempos en que los primeros mercaderes judíos aparecieron en los mercados de Praga en el siglo X. Un viajero judío llamado Ibrahim ibn Yaqub, que pasó por allí en el año 965 después de Cristo, describió Praga como un animado centro comercial donde rusos y eslavos llegaban de sus ciudades reales con sus mercancías y donde mercaderes judíos comerciaban junto a musulmanes, cristianos y viajeros de tierras lejanas. A lo largo de los siglos siguientes, aquella comunidad fue creciendo, soportó persecuciones y se convirtió en parte integrante del tejido social de Praga. La comunidad judía vivía dentro de las murallas del gueto, en un laberinto densamente poblado de callejuelas estrechas, sinagogas y hacinados edificios de vecindad. La sinagoga Vieja Nueva, Alt-Neuschule, construida en el siglo XIII, seguía siendo el corazón espiritual de la comunidad. Para 1744 era ya un edificio de gran antigüedad, cuyos techos abovedados de estilo gótico habían sido testigos de siglos de plegarias,
celebraciones y duelos. Según la leyenda, el gran rabino Loev había guardado el cuerpo del golem, una criatura de arcilla que había creado para proteger a los judíos de la persecución, en el desván de la sinagoga. La leyenda del golem nos dice algo importante sobre cómo los judíos de Praga entendían su situación. Sabían que necesitaban una protección sobrenatural porque la protección natural era de lo más poco fiable. El rabino Loev, que vivió en el siglo XVI durante lo que a menudo se denomina la Edad de Oro del judaísmo praguense, creó el golem para defenderse de los pogromos y las acusaciones de libelo de sangre. Incluso en los mejores tiempos, los judíos entendían que su seguridad dependía de poderes que estaban más allá de ellos mismos. Pero la realidad de la vida judía cotidiana era mucho más mundana que la leyenda. Los judíos de Praga ocupaban una posición peculiar en la sociedad bohemia. Estaban clasificados legalmente como propiedad del monarca, servi camerae, en latín, siervos de la cámara. Esto les otorgaba ciertas protecciones, ya que atacar a un judío era técnicamente un delito contra la corona, pero también significaba que su existencia dependía enteramente de la voluntad del gobernante, y que su presencia continuada estaba siempre condicionada a su utilidad. Y útiles lo eran. Los judíos de Praga ejercían como prestamistas, una profesión prohibida a los cristianos por la prohibición eclesiástica de la usura. Comerciaban con tejidos, negociaban con metales y piedras preciosas, y actuaban como proveedores de materias primas para los artesanos de Praga. Importaban artículos de lujo de Oriente y los distribuían por toda Bohemia y más allá. El primator judío, primator, el líder elegido de la comunidad, gestionaba las relaciones con las autoridades y recaudaba los cuantiosos impuestos que la comunidad debía a la corona. Los impuestos eran aplastantes. Los judíos pagaban gravámenes especiales que los cristianos no pagaban. O pagaban por el privilegio de vivir en el gueto. Pagaban por el privilegio de hacer negocios. Pagaban dinero de protección para evitar la expulsión. Pagaban regalos a funcionarios que de otro modo podrían haberles complicado la vida. La carga financiera era extraordinaria y, sin embargo, la comunidad sobrevivía e incluso prosperaba, encontrando la manera de generar suficiente riqueza para satisfacer tanto a los recaudadores de impuestos como a sus propias necesidades. La relación entre judíos y cristianos en Praga era compleja. Por un lado, estaban económicamente entrelazados. Los comerciantes cristianos necesitaban el crédito judío. Los comerciantes judíos necesitaban acceso a los mercados cristianos. Algunos vecinos cristianos alquilaban propiedades a judíos, los empleaban o compraban sus mercancías. La economía de Praga dependía de esta relación, aunque nadie quisiera reconocerlo abiertamente. Pero bajo esta coexistencia económica subyacían profundas corrientes de desconfianza y resentimiento. La Iglesia enseñaba que los judíos habían matado a Cristo. El libelo de sangre, la acusación de que los judíos asesinaban a niños cristianos para usar su sangre en rituales religiosos, había desencadenado masacres en Praga tan recientemente como en 1389, cuando 3.000 judíos fueron masacrados en un único pogrom de Pascua. Los supervivientes huyeron y el rabino Avigdor Kara, que fue testigo del asesinato de su propio padre, escribió una elegía que se recitaría en las sinagogas de Praga cada Yom Kippur durante siglos. Muchos fueron asesinados. Contarlos es una tarea imposible, escribió el rabino Avigdor. Jóvenes mujeres, jóvenes, a ancianos y bebés. Oh Dios de todas las almas, ninguno de ellos necesita que lo recuerdes. Juzgarás a todos y todo lo sabrás. La plegaria pasó a formar parte permanente de la liturgia judía de Praga, como recordatorio de la rapidez con que la seguridad
podía disolverse en el horror. La relación entre judíos y cristianos en Praga era compleja. Por un lado, estaban económicamente entrelazados. Los comerciantes cristianos necesitaban el crédito judío. Los comerciantes judíos necesitaban acceso a los mercados cristianos. Algunos vecinos cristianos alquilaban propiedades a judíos, los empleaban o compraban sus mercancías. La economía de Praga dependía de esta relación, aunque nadie quisiera reconocerlo abiertamente. Pero bajo esta coexistencia económica subyacían profundas corrientes de desconfianza y resentimiento. La Iglesia enseñaba que los judíos habían matado a Cristo. El libelo de sangre, la acusación de que los judíos asesinaban a niños cristianos para usar su sangre en rituales religiosos, había desencadenado masacres en Praga tan recientemente como en 1389, cuando 3.000 judíos fueron masacrados en un único pogrom de Pascua. Los supervivientes huyeron, y el rabino Avigdor Kara, que fue testigo del asesinato de su propio padre, escribió una elegía que se recitaría en las sinagogas de Praga cada Yom Kippur durante siglos. La Iglesia también fomentaba restricciones a la actividad económica judía, lo que generaba competencia entre comerciantes judíos y cristianos. Los gremios cristianos resentían que los comerciantes judíos les recortaran los precios o dominaran ciertos oficios. Había un ruido de fondo constante de quejas sobre los prestamistas judíos que cobraban intereses excesivos, sobre judíos que engañaban a honrados cristianos, sobre judíos que se volvían demasiado ricos o demasiado numerosos. Estas tensiones se intensificaron en las décadas anteriores a la llegada al poder de María Teresa. Su padre, el emperador Carlos VI, había empeorado la situación. En 1726, preocupado por el crecimiento de la población judía, ordenó un censo y promulgó las leyes de Familiantes, Familienlaws, que establecían un límite estricto al número de familias judías con permiso para vivir en Bohemia. Solo se permitirían 8.541 familias. Solo un hijo por familia, generalmente el mayor, tenía derecho a casarse y formar un hogar. Los demás hijos que quisieran casarse debían emigrar o esperar a que otras familias se extinguieran o simplemente permanecer solteros. Esta cruel aritmética significaba que las comunidades judías estaban sometidas a una presión constante. Los hombres jóvenes, sin derecho a casarse, se enfrentaban a elecciones imposibles. Algunos emigraban a Polonia u otras tierras con menos restricciones. Otros permanecían en un limbo legal, incapaces de formar una familia. La comunidad pagaba impuestos enormes por el simple privilegio de existir, y aún así se enfrentaba a la amenaza constante de que sus efectivos se redujeran aún más. Para 1740, cuando María Teresa heredó el trono, los judíos de Praga caminaban sobre la cuerda floja. Eran esenciales para la economía, pero resentidos por sus vecinos, protegidos por la ley, pero sujetos a restricciones arbitrarias, tolerados, pero nunca verdaderamente bienvenidos. Su supervivencia dependía de seguir siendo útiles a la corona, mientras permanecían lo bastante invisibles para evitar los estallidos periódicos de furor popular. No tenían forma de saber que los 4 años siguientes harían que su mundo entero se derrumbara. El 20 de octubre de 1740, el emperador Carlos VI murió sin heredero varón. Su hija, María Teresa, de 23 años, heredó sus vastos dominios, incluidos Austria, Hungría y Bohemia. Su padre había dedicado todo su reinado a tratar de asegurar el reconocimiento internacional de su sucesión mediante un documento llamado la Pragmática Sanción. La mayoría de las potencias europeas habían acordado respetarla. Esos acuerdos resultaron no valer nada.
A los 2 meses de la muerte de Carlos, Federico II de Prusia, y un joven rey que había heredado su propio trono, apenas meses antes, invadió la rica provincia habsburga de Silesia. No se molestó en declarar la guerra. Simplemente hizo marchar a sus tropas cruzando la frontera y comenzó a tomar lo que quería. La agresión descarada de Federico fue una señal para todos los gobernantes de Europa que alguna vez habían codiciado territorios habsburgos. Si Prusia podía simplemente tomar lo que quería, ¿por qué no podían hacerlo ellos? A mediados de 1741, se había formado una coalición de Francia, Baviera, España y Sajonia para repartirse la herencia de María Teresa. La joven emperatriz, que nunca había esperado gobernar sola, se vio luchando por su supervivencia en múltiples frentes. Bohemia se convirtió en uno de los principales campos de batalla de la guerra. En el otoño de 1741, a una fuerza combinada de tropas francesas y bávaras marchó sobre Praga. Los austriacos fueron tomados por sorpresa. Sus fuerzas estaban dispersas, combatiendo a los prusianos en Silesia e intentando defender Viena. Las defensas de Praga eran insuficientes para resistir un ataque serio. En la noche del 25 de noviembre de 1741, tropas francesas al mando del mariscal Maurice de Saxe escalaron las murallas de la ciudad usando escaleras, redujeron a los sorprendidos guardias y abrieron las puertas a la caballería. Praga cayó casi sin combate. Para los judíos de Praga, aquel fue un momento peligroso. Cuando las ciudades cambiaban de manos, los civiles solían sufrir, y los judíos eran especialmente vulnerables. El ejército conquistador necesitaba suministros y alguien tenía que pagarlos. Pero a diferencia de anteriores ocupaciones militares, malas fuerzas francesas y bávaras trataron a los judíos con relativa consideración. Exigieron dinero, como siempre hacen los ejércitos, pero no masacraron ni saquearon. Entonces ocurrió algo que más tarde sería utilizado contra los judíos con devastadoras consecuencias. El 19 de diciembre de 1741, apenas unas semanas después de la toma de Praga, Carlos Alberto de Baviera fue coronado rey de Bohemia en una ceremonia en la Catedral de San Vito. Fue un acontecimiento extraordinario. Durante más de 300 años, la corona bohemia había pertenecido a la familia Habsburgo. Ahora una dinastía rival la reclamaba, mientras María Teresa seguía viva y seguía disputando el trono. Los líderes judíos asistieron a esta coronación. Para entender esto, es necesario comprender cómo funcionaba la comunidad judía. El primator y otros líderes comunitarios eran responsables de mantener las relaciones con quien ostentara el poder. Cuando Praga cayó ante los franceses y los bávaros, los judíos no tuvieron más remedio que tratar con el nuevo régimen. Pagaron las contribuciones exigidas, proporcionaron suministros, y cuando Carlos Alberto fue coronado, representantes judíos participaron en la ceremonia junto con el resto de los notables de Praga. ¿Era esto colaboración? ¿O simplemente supervivencia? Los judíos no tenían ejército ni capacidad de resistir. Eran civiles atrapados entre poderes rivales, intentando mantenerse con vida. Habían hecho lo mismo con cada gobernante que había controlado Praga a lo largo de los siglos. Pero María Teresa usaría más tarde su presencia en la coronación de Carlos Alberto como prueba de deslealtad. La coronación resultó ser hueca. En cuestión de meses, las fuerzas austriacas contraatacaron y recuperaron la mayor parte de Bohemia. En diciembre de 1742, la guarnición francesa de Praga se rindió. Carlos Alberto huyó y María Teresa fue finalmente coronada reina de Bohemia por derecho propio en mayo de 1743. Los judíos de Praga
hicieron las paces con el restaurado régimen Habsburgo, pagando las indemnizaciones exigidas mediante la intercesión de su primator, Frankel. Pero la guerra no había terminado, y tampoco los problemas de los judíos. Durante 2 años, una paz inestable reinó en Bohemia. María Teresa consolidó su posición, reconstruyó sus fuerzas y fue albergando sus rencores. Se había visto obligada a ceder Silesia a Prusia mediante el Tratado de Breslau en 1742, una humillación que nunca aceptó, y estaba decidida a recuperar la provincia perdida y a castigar a quienes creía que la habían traicionado. En agosto de 1744, Federico II de Prusia invadió Bohemia de nuevo, dando inicio a lo que los historiadores denominan la Segunda Guerra de Silesia. Federico había observado cómo los ejércitos de María Teresa se recuperaban y expandían. Sospechaba que ella planeaba retomar Silesia en cuanto hubiera terminado con sus otros enemigos, así que atacó primero, con la esperanza de sacar a Austria de la guerra antes de que pudiera volcar toda su fuerza contra él. Las fuerzas prusianas se lanzaron sobre Bohemia y de nuevo convergieron sobre Praga. El 16 de septiembre de 1744, la ciudad cayó ante las tropas de Federico. Por segunda vez en 3 años, Praga cambiaba de manos. Lo que ocurrió a continuación sellaría el destino de los judíos. A Federico II, a diferencia de los comandantes franceses y bávaros de 1741, extendió explícitamente su protección a la comunidad judía de Praga. Cuando sus tropas entraron en la ciudad, llevaban órdenes de no molestar a los judíos. Federico llegó incluso a ordenar a sus soldados que devolvieran cualquier propiedad que hubieran tomado de residentes judíos. Cuando algunos miembros de la población cristiana se volvieron contra los judíos, culpándoles de la caída de la ciudad, el general Harrach tuvo que desplegar tropas para evitar una masacre. Esta protección era puramente pragmática. Federico valoraba la utilidad económica de los judíos y no veía ninguna razón para permitir que sus tropas destruyeran una fuente de ingresos potenciales. Pero para los residentes cristianos de Praga, que habían sufrido bajo la ocupación prusiana, ambas la protección que Federico dispensaba a los judíos parecía una prueba de colaboración. Después de que los prusianos abandonaran el gueto, sin haberlo molestado, la muchedumbre praguense irrumpió en él. Durante 30 horas continuó el motín. El gueto fue saqueado. Los judíos que se habían escondido fueron sacados a rastras y marcados a fuego bajo el brazo, torturados para revelar dónde habían ocultado sus objetos de valor. Las sinagogas fueron profanadas. Los soldados croatas, al servicio del ejército austriaco, demolieron por completo la sinagoga Al-Shule. El mensaje era claro. Hicieran lo que hicieran los judíos, se les culparía. Si cooperaban con los ocupantes, eran traidores. Si resistían, serían castigados de todas formas. La ocupación de Praga por parte de Federico duró apenas unos meses. Las fuerzas austriacas y sajonas fueron cerrando el cerco, y en noviembre de 1744, los prusianos se vieron obligados a retirarse. El ejército de Federico, hostigado y famélico, regresó tambaleándose a Silesia con apenas una fracción de su fuerza original. Pero para entonces, María Teresa ya había tomado su decisión. El 18 de diciembre de 1744, pocos días antes de dar a luz a su 7º hijo, María Teresa firmó el decreto que expulsaría a los judíos de Bohemia. El documento era de una brutalidad escueta. Todos los judíos debían abandonar Praga antes del 31 de enero de 1745. Todos los judíos debían abandonar Bohemia antes de junio de 1745. Quien permaneciera después de estos plazos sería expulsado por la fuerza militar. Sin excepciones,
El decreto fue emitido en nombre de Su Alteza Real, a nuestra más graciosa señora emperatriz María Teresa, y declaraba que había actuado por varias razones sumamente apremiantes. Esas razones no se especificaban. A los judíos simplemente se les ordenó marcharse, y el asunto se consideró zanjado. ¿Por qué lo hizo? La justificación oficial fue la traición. El decreto invocaba las razones apremiantes sin mayor explicación, pero en privado, María Teresa y sus consejeros apuntaban a la supuesta colaboración de los judíos con los prusianos y a su participación anterior en la coronación de Carlos Alberto. Alegaban que los judíos habían traicionado al imperio, habían dado la bienvenida a sus enemigos y se habían lucrado de su sufrimiento. Pero la acusación de traición siempre fue más conveniente que convincente. Los judíos de Praga habían hecho exactamente lo que hacen los civiles cuando su ciudad es ocupada por fuerzas enemigas. Trataron con quien detentaba el poder, pagaron los tributos que se les exigían, intentaron sobrevivir. Eso no era traición, era vida. Las razones verdaderas de la expulsión eran más profundas. María Teresa había heredado un odio visceral hacia los judíos desde su infancia. Fue criada en la atmósfera intensamente católica de la corte de los Habsburgo, donde el antijudaísmo cristiano tradicional era reforzado por sus confesores y preceptores. Su confesor jesuita le habría instado a seguir el ejemplo de su antepasado Leopoldo I, quien había expulsado a los judíos de Viena y Austria en 1670. El ejemplo de Leopoldo primero resultaba particularmente instructivo. En 1670, Leopoldo había expulsado a los judíos de Viena y de la Baja Austria, culpándolos de diversas desgracias, entre ellas la muerte de su primera esposa y de su hijo recién nacido. El barrio judío de Viena había sido demolido y en su lugar se construyó una iglesia dedicada al santo patrón de Leopoldo. María Teresa había crecido conociendo esta historia, que forjó su concepción de lo que debía hacer un soberano verdaderamente piadoso. En 1777, décadas después de la expulsión de Praga, María Teresa escribiría en una carta que no conocía plaga mayor que esta raza, que por su engaño, usura y avaricia está llevando a mis súbditos a la mendicidad. Por tanto, en la medida de lo posible, los judíos han de mantenerse alejados y evitados. Ese no era el lenguaje de una política mesurada, era odio. Los historiadores modernos que han estudiado las actitudes de María Teresa hacia los judíos la describen como probablemente la monarca más antijudía de su época. Su animadversión no era algo que intentara disimular. Se manifestaba en las políticas aplicadas en todos sus dominios, en los aplastantes impuestos que imponía, en las restricciones que mantenía, en las expulsiones que ordenó no solo en Praga, sino también en Buda, Timișoara y otros lugares. Recibía a las audiencias judías únicamente desde detrás de una mampara, como si su presencia pudiera contaminarla de algún modo. Se aprovechaba de sus servicios mientras los despreciaba personalmente. Empleaba financieros judíos en su corte mientras denunciaba su falsedad y su avaricia. La contradicción no parecía inquietarla. La expulsión también respondía a propósitos políticos. María Teresa acababa de soportar 4 años de humillación. Sus territorios habían sido invadidos en repetidas ocasiones. Las potencias rivales habían instalado a un pretendiente en su trono. Sus propios súbditos habían jurado lealtad a sus enemigos. Alguien tenía que cargar con la culpa de todo ello, y los judíos eran blancos cómodos. Si los judíos eran responsables del sufrimiento de Bohemia, entonces los comandantes militares de María Teresa no tendrían que responder por sus fracasos. Si los judíos habían traicionado al imperio, entonces la emperatriz
no tendría que examinar por qué la nobleza y el campesinado bohemios habían demostrado tanta disposición a aceptar el dominio extranjero. La expulsión desviaba la culpa de quienes tenían el poder y la depositaba en quienes no tenían ninguno. Estaba también la cuestión económica. Los judíos de Praga controlaban una riqueza considerable y la expulsión significaba que esa riqueza podía redistribuirse. Los comerciantes cristianos que llevaban tiempo resentidos por la competencia judía vieron la oportunidad de apoderarse de negocios, propiedades y cuotas de mercado judíos. La expulsión era popular entre quienes estaban en posición de beneficiarse de ella y era popular entre el pueblo llano. Tras la ocupación prusiana, tras la violencia y el sufrimiento de la guerra, los habitantes ordinarios de Praga querían encontrar a alguien a quien culpar. Un techo pintado en una casa de la ciudad de Praga, datado aproximadamente en esta época, representaba a un judío montado sobre una cerda, el tradicional insulto cristiano que aludía a las leyes dietéticas judías. La imagen captaba el espíritu del momento. No, los judíos eran odiados, los judíos eran culpados, y ahora los judíos serían expulsados. Pero el propio historial de María Teresa muestra cuán enmarañadas eran sus motivaciones. Incluso mientras firmaba el decreto de expulsión, continuaba empleando financieros judíos en su corte. Diego de Aguilar, un banquero judío sefardí que ostentaba el título de barón, seguía siendo uno de sus consejeros financieros de confianza. Israel von Königsberg y Wolf Wertheimer continuaban al servicio de la corona. Odiaba a los judíos, pero necesitaba su dinero. El decreto fue emitido desde el Castillo de Praga el 22 de diciembre de 1744 y comunicado de inmediato a la comunidad judía. Tenían 6 semanas para abandonar una ciudad en la que sus familias habían vivido durante siglos. El invierno de 1744 a 1745 fue brutalmente frío, a uno de los más crudos que se recordaban. Y en ese paisaje helado, más de 10.000 judíos comenzaron su marcha forzada fuera de Praga. No se les había dado tiempo para prepararse. 6 semanas para vender o abandonar todo lo que no pudieran cargar. 6 semanas para encontrar otro lugar a donde ir. 6 semanas para desmantelar vidas que habían tardado generaciones en construirse. El éxodo en sí fue una escena de miseria. Las familias avanzaban penosamente por la nieve, cargando lo que podían, dejando atrás muebles, negocios y hogares que habían conocido sus abuelos. Los ancianos y los enfermos luchaban por no quedarse rezagados. Los niños lloraban de frío y agotamiento. Tras ellos, la turba de Praga irrumpió en el gueto abandonado y saqueó lo que había quedado atrás. Las aldeas de los alrededores estaban completamente impreparadas para esta oleada de refugiados. Las comunidades rurales de Bohemia no tenían recursos para absorber a miles de personas desplazadas. Algunos campesinos locales vieron una oportunidad y cobraron alquileres desorbitados por establos, cobertizos y cualquier estructura que pudiera ofrecer refugio del frío invernal. Otros simplemente rechazaron a los judíos. 1 de cada 4 personas residentes en Praga había sido expulsada de golpe de la ciudad. El impacto económico fue inmediato y devastador. Los comerciantes judíos habían sido eslabones esenciales en las redes comerciales de Praga. Suministraban materias primas a los artesanos cristianos. Concedían crédito a negocios que de otro modo no podían obtenerlo. No compraban mercancías en los mercados de Praga y las vendían por toda Bohemia y más allá. Sin ellos, el sistema comenzó a desmoronarse. Los comerciantes cristianos que habían esperado sacar provecho de la expulsión judía se encontraron en cambio con que sus proveedores habían desaparecido, sus acreedores habían huido
y sus clientes habían perdido su poder adquisitivo. El comercio se ralentizó, las deudas quedaron impagadas. La economía de Praga, ya debilitada por años de guerra, cedió ante el golpe adicional. Los principales comerciantes y funcionarios municipales comenzaron a comprender que habían cometido un error catastrófico. Escribieron a María Teresa, describiendo la miseria de los refugiados y suplicándole que reconsiderara su decisión. No los movía únicamente la preocupación humanitaria. Comprendían que su propia prosperidad dependía de la presencia de los judíos. María Teresa ignoró inicialmente estos llamamientos. Sin embargo, sí aceptó una petición para ampliar un mes el plazo para abandonar Praga, hasta finales de febrero, y finalmente permitió a los judíos permanecer en Bohemia, fuera de Praga, hasta el 15 de mayo de 1745. No la movía la compasión, sino la imposibilidad práctica de ejecutar su propia orden. Los judíos tenían prohibido permanecer en Praga, pero se les permitía entrar en la ciudad durante las horas diurnas para realizar negocios y cobrar deudas. Esto creó una situación absurda en la que miles de judíos iban y venían entre Praga y los pueblos de los alrededores, volviendo a sus lugares de trabajo durante el día y durmiendo en graneros y establos por la noche. Las autoridades locales, que comprendían lo económicamente suicida que resultaba la expulsión, no verificaban demasiado rigurosamente si los judíos habían abandonado la ciudad antes del anochecer. Pero este acuerdo semilegal no podía durar. María Teresa no había cambiado de opinión respecto a los judíos. Simplemente había pospuesto la expulsión definitiva para darles tiempo a arreglar sus asuntos. Para el verano de 1745, todos los judíos seguían siendo obligados a abandonar Bohemia por completo. En 1744 y 1745 ocurrió algo sin precedentes. Cuando la noticia de la expulsión de Praga se difundió por Europa, estalló una oleada de protestas que no tenía parangón en la historia judía. Las comunidades judías de toda Europa se movilizaron para salvar a sus hermanos en Praga. Los líderes askenazíes de Londres, Aaron Franks y Moses Hart, se unieron al notable sefardí Joseph Salvador para presentar una petición al rey Jorge II de Gran Bretaña, solicitando su intervención. En Ámsterdam, la poderosa comunidad judía portuguesa utilizó sus conexiones comerciales para presionar a los comerciantes y funcionarios holandeses. La comunidad judía de Hamburgo convenció al Consejo Municipal de Hamburgo para que se dirigiera a los comerciantes vieneses y les advirtiera de las consecuencias económicas de la expulsión. Llamamientos similares partieron desde Venecia, Roma y otros lugares del continente. Diego de Aguilar, el varón judío sefardí que servía a María Teresa en la corte, trabajó incansablemente entre bastidores. Se encontraba en una posición imposible: servir a una monarca que despreciaba a su pueblo mientras intentaba salvarlo de su furia. Presionó a otros cortesanos, buscó aliados entre la nobleza e intentó demostrar que la expulsión era contraproducente. Sus esfuerzos eran peligrosos. Si María Teresa llegaba a considerar que su defensa era desleal, podía perderlo todo. Pero persistió. Lo que hizo notable esta campaña fue que fue mucho más allá de la comunidad judía. Gobernantes, diplomáticos y comerciantes cristianos añadieron sus voces a la protesta. El rey Jorge II de Gran Bretaña instruyó a su embajador en Viena para que expresara su preocupación por la expulsión. Gran Bretaña estaba aliada con Austria en la guerra en curso, lo que otorgaba a la intervención de Jorge un peso real. María Teresa necesitaba el apoyo británico frente a Prusia y Francia. No podía ignorar sin más lo que el rey británico tenía que decir. La República Holandesa
envió representaciones diplomáticas similares. Los Países Bajos tenían su propia población judía considerable, y los comerciantes holandeses mantenían extensos vínculos comerciales con sus homólogos judíos en Praga. La expulsión amenazaba con perturbar redes comerciales que habían funcionado durante generaciones. Los gobernantes de Dinamarca, Brunswick y Baviera, países que no profesaban ningún afecto especial por los judíos, protestaron no obstante contra el decreto de María Teresa. Incluso la República de Venecia, que mantenía su propio gueto judío bajo estrictas restricciones, envió a su embajador a presentar sus objeciones. Y lo más sorprendente de todo, el arzobispo de Maguncia, que ejercía como archicanciller del Sacro Imperio Romano Germánico, advirtió que la expulsión dañaría la reputación del imperio en toda Europa. Su homólogo en Colonia añadió su voz a las críticas. No eran hombres conocidos por su filosemitismo. Eran prelados católicos que no tenían ninguna objeción teológica a perseguir a los judíos, pero comprendían que lo que María Teresa estaba haciendo resultaba bárbaro, incluso según los parámetros de la época. ¿Por qué a tantas potencias cristianas les importaba el destino de los judíos de Praga? Parte de la respuesta era económica. Los comerciantes judíos estaban integrados en redes comerciales que abarcaban toda Europa. Comerciaban con socios cristianos en Ámsterdam, Hamburgo, Venecia y Londres. Proporcionaban crédito que mantenía el flujo del comercio. Importaban mercancías de Oriente y las distribuían por todo el continente. Perturbar estas redes perjudicaba a todos quienes dependían de ellas. La expulsión de los judíos de Praga no era solo un asunto local. Sus efectos se propagaron a través de la economía europea. Parte de la respuesta era política. Los enemigos de María Teresa estaban encantados de criticarla. Francia y Prusia tenían toda la razón para destacar la brutalidad de los Habsburgo. Aunque sus propios expedientes en el trato a los judíos distaran mucho de ser impecables, la expulsión les proporcionaba munición propagandística. Federico II de Prusia, que había tratado a los judíos de Praga de manera relativamente benevolente durante su ocupación, podía señalar ahora la crueldad austriaca como prueba de que él era el gobernante más ilustrado. Pero parte de la respuesta era algo nuevo. A mediados del siglo XVIII, las ideas ilustradas sobre la tolerancia y la dignidad humana comenzaban a extenderse entre los europeos cultos. Filósofos como Montesquieu y Voltaire cuestionaban si la persecución religiosa tenía algún sentido. Se iba difundiendo la idea de que las personas debían ser juzgadas por sus actos, no por su nacimiento ni por su fe. No todos aceptaban estas ideas, y menos aún las aplicaban de forma coherente. Los mismos filósofos que defendían la tolerancia podían escribir cosas espantosas sobre los judíos, pero existía una creciente sensación, al menos entre algunos, de que la persecución religiosa era una barbarie, una reliquia de épocas más oscuras que los gobernantes ilustrados debían haber superado. La expulsión de los judíos de Praga conmocionó esta conciencia ilustrada. Aquí estaba una de las grandes emperatrices de Europa, una mujer que más tarde sería celebrada como reformadora modernizadora, reviviendo la práctica medieval de la expulsión masiva. Parecía un paso atrás, una regresión a la crueldad de siglos anteriores. Nada de esto conmovió inicialmente a María Teresa. Desdeñó las protestas diplomáticas, ignoró las advertencias económicas e insistió en que la expulsión seguiría adelante. Parecía creer que su autoridad absoluta dentro de sus propios dominios era superior a cualquier preocupación extranjera por sus súbditos judíos, pero no podía ignorar a los estamentos bohemios. Los estamentos bohemios eran la asamblea de nobles, clero y representantes de las ciudades que gobernaban Bohemia
técnicamente en asociación con el monarca. En la práctica, la centralización de los Habsburgo había reducido significativamente su poder, pero conservaban una función crucial: votaban los impuestos. María Teresa estaba inmersa en una reforma masiva del sistema fiscal de los Habsburgo. Necesitaba la cooperación de los estamentos para implementar sus reformas. Necesitaba su aprobación para recaudar los ingresos necesarios para proseguir sus guerras contra Prusia y reconstruir su maltrecho ejército. En 1747, los estamentos bohemios enviaron una carta formal a la Cancillería de la Corte en Viena. La carta ofrecía un análisis detallado del daño económico que la expulsión había causado y seguiría causando si se mantenía en vigor. El comercio había colapsado. Las deudas permanecían sin cobrar. Los negocios habían quebrado. Los ingresos fiscales se habían desplomado. Los estamentos querían que los judíos regresaran. Este fue el argumento que finalmente penetró en el odio de María Teresa. Necesitaba la cooperación de los estamentos. Anne no podía reformar su sistema fiscal sin su aprobación, y estos habían dejado claro que aprobar sus reformas dependía de que se revocara la expulsión. De modo que llegó a un acuerdo. En 1748, María Teresa permitió que los judíos regresaran a Praga, pero no como cuestión de justicia o compasión. Exigió 300.000 florines, gulden, a la comunidad judía como precio de su readmisión. Impuso un pesado impuesto de tolerancia anual que los judíos tendrían que pagar para evitar futuras expulsiones, y dejó claro que su presencia continuada dependía enteramente de su placer real, que podía retirar en cualquier momento. Los judíos regresaron para encontrar su gueto en ruinas. El saqueo de 1745 había destruido o dañado gran parte de lo que habían dejado atrás. Luego, en 1754, un incendio arrasó el gueto, destruyendo 190 casas y 6 sinagogas. Los judíos tuvieron que reconstruirlo todo, mientras pagaban simultáneamente el aplastante impuesto de tolerancia que exigía María Teresa, pero habían regresado. Después de 4 años de exilio, de vagar por las aldeas de Bohemia, de vivir en graneros y tugurios, los judíos de Praga podían volver a su antiguo hogar. Ahora debemos abordar la pregunta que planeó sobre todo el asunto. ¿Eran ciertas las acusaciones contra los judíos? María Teresa afirmó que los judíos habían colaborado con sus enemigos. Concretamente, ella y sus partidarios señalaron 3 cargos. Primero, que los judíos habían participado en la coronación de Carlos Alberto de Baviera como rey de Bohemia en 1741. Segundo, que los judíos habían colaborado con la ocupación prusiana de 1744. Tercero, que los judíos habían practicado el espionaje y transmitido información al enemigo. Examinemos cada cargo. La coronación de Carlos Alberto fue un hecho real, y los líderes judíos, en efecto, participaron en ella. Cuando las tropas francesas y bávaras tomaron Praga en noviembre de 1741, la comunidad judía no tuvo más remedio que tratar con la potencia ocupante. No tenían ejército. No podían resistir. Eran civiles atrapados en una guerra entre grandes potencias. La ceremonia de coronación requería la participación de las principales instituciones y comunidades de Praga. El príncipe de la comunidad judía, Primator, asistió junto a representantes del clero, la universidad, el consejo municipal y la nobleza. Todos los que ocupaban algún cargo oficial en Praga asistieron, porque eso era lo que se hacía cuando un nuevo gobernante exigía reconocimiento. Negarse habría sido un suicidio. Cuando María Teresa reconquistó Bohemia más adelante,
La mayoría de los nobles cristianos que habían jurado lealtad a Carlos Alberto fueron perdonados. La comunidad judía hizo las paces con el régimen Habsburgo restaurado, pagando sustanciales indemnizaciones. En ese momento, esto pareció zanjar el asunto. El cargo de colaboración con los prusianos en 1744 es más complicado. Cuando las tropas de Federico II entraron en Praga, trataron a la comunidad judía con relativa benevolencia. No saquearon ni masacraron. Federico incluso ordenó que se devolviera a sus propietarios judíos la propiedad robada. Este favoritismo era puramente pragmático de parte de Federico. No profesaba ningún afecto por los judíos, pero reconocía su utilidad económica. Pero para la población cristiana de Praga, este favoritismo parecía la prueba de una alianza secreta. ¿Por qué se perdonaba a los judíos cuando los cristianos sufrían? La respuesta: que Federico era un gobernante oportunista que valoraba el crédito y el comercio judíos. Era menos satisfactoria que la respuesta de que los judíos eran traidores que habían traicionado a su ciudad. La acusación de espionaje es la más difícil de evaluar porque nunca fue probada. Ciertamente hubo judíos que comerciaron con el ejército prusiano. Si algún judío pasó realmente información militar al enemigo, es algo que se desconoce. La acusación fue formulada, pero no se celebraron juicios, no se presentaron pruebas, no se nombraron espías concretos. Aún lo que sí está claro es que las acusaciones sirvieron a un propósito político. Si los judíos eran los culpables del sufrimiento de Bohemia, el ejército no tendría que responder por sus fracasos. Si los judíos eran los culpables, entonces María Teresa no tendría que examinar por qué no había logrado ganarse la lealtad de los nobles y campesinos bohemios. Los judíos eran chivos expiatorios convenientes para problemas que no tenían nada que ver con ellos. Las tensiones económicas eran reales. Algunos judíos se dedicaban a la usura a tipos que los deudores resentían. Algunos judíos competían con comerciantes cristianos de maneras que generaban agravios genuinos. El hermetismo de la comunidad judía, su estatus jurídico separado, su religión y costumbres diferentes, todo ello creaba fricciones con la sociedad circundante. Pero estas fricciones existían en toda Europa donde judíos y cristianos vivían juntos. Normalmente no desembocaban en expulsiones masivas. Lo que hacía diferente a Praga era la combinación específica de guerra, humillación y una gobernante cuyo odio personal hacia los judíos encontró expresión en la política de Estado. Las acusaciones contra los judíos no eran del todo falsas. Algunos judíos probablemente hicieron cosas que podrían calificarse de colaboración. Pero lo mismo podría decirse de innumerables cristianos que trataron con las potencias ocupantes. La diferencia fue que los cristianos fueron perdonados, mientras que los judíos fueron expulsados. La expulsión de los judíos de Bohemia fue la última gran expulsión judía de la historia de Europa occidental. En pocas décadas, la tendencia discurriría en sentido contrario, onda hacia la emancipación y la igualdad legal. El propio hijo de María Teresa, José II, promulgaría edictos de tolerancia en 1782, que comenzaron a desmantelar las restricciones que su madre había mantenido. Pero la expulsión reveló verdades sobre la existencia judía en la Europa cristiana, que la inminente era de la emancipación nunca borraría del todo. En primer lugar, mostró cuán precaria era en verdad la seguridad judía. Los judíos de Praga eran una de las comunidades judías más antiguas y consolidadas de Europa. Llevaban 800 años viviendo en Bohemia. Habían sobrevivido a cruzadas, pogromos, pestes y decenas de persecuciones menores. Contaban con cartas reales que les prometían protección. Tenían relaciones económicas
que los hacían imprescindibles para el funcionamiento del comercio. Nada de eso importó cuando el gobernante decidió expulsarlos. 800 años de presencia podían borrarse con una sola firma. Toda la riqueza acumulada, todas las relaciones establecidas, todas las protecciones legales, no significaban nada frente al poder absoluto del monarca. En segundo lugar, la expulsión reveló las contradicciones en el corazón de la vida judía en la Europa cristiana. Los judíos eran odiados pero necesarios. María Teresa los despreciaba como una plaga para sus súbditos, y sin embargo, no podía prescindir de sus servicios financieros. Los expulsó de Praga, pero mantuvo a banqueros judíos en su corte. La misma utilidad económica que hacía valiosos a los judíos, también los hacía resentidos, y ese resentimiento siempre podía movilizarse contra ellos. En tercer lugar, la campaña de protesta internacional mostró algo nuevo. Por primera vez, la persecución judía provocó una resistencia significativa del mundo cristiano. Reyes y obispos, comerciantes y diplomáticos, todos alzaron la voz contra la expulsión. No era la aceptación universal del período medieval, cuando las persecuciones eran simplemente parte del orden natural. Algo estaba cambiando en la conciencia europea, pero los límites de ese cambio también eran evidentes. La protesta internacional retrasó y finalmente revirtió la expulsión, pero no la impidió. María Teresa ignoró las representaciones diplomáticas durante 3 años. Solo cuando los estamentos bohemios amenazaron sus ingresos fiscales, cedió, y aún entonces exigió un alto precio a los judíos que regresaban. La expulsión también dejó cicatrices que tardarían generaciones en sanar. La comunidad judía de Praga regresó a un gueto en ruinas. Tuvo que reconstruirlo todo desde la nada, mientras pagaba aplastantes impuestos. El gran incendio de 1754 destruyó gran parte de lo que habían logrado reconstruir. La comunidad, que había sido la más grande del mundo askenazí, nunca recuperó del todo su posición anterior. Y el odio que había impulsado la expulsión no desapareció. María Teresa continuó despreciando a los judíos hasta su muerte en 1780. Los recibía únicamente tras una mampara, como si su presencia pudiera contaminarla. Impuso impuestos discriminatorios, restringió sus movimientos y dejó claro que su existencia dependía enteramente de su renuente tolerancia. La historia de la expulsión de Praga no es una historia con un final feliz. Los judíos regresaron, sí, pero regresaron a un mundo que había demostrado con qué facilidad podía destruirlos. Regresaron sabiendo que su seguridad era siempre provisional, su bienvenida siempre condicional, su existencia siempre dependiente de la buena voluntad de gobernantes que podían no tenerla. En los 800 años de vida judía en Bohemia, antes de 1744, había habido muchas persecuciones. Las masacres de los cruzados de 1096, el pogrom de Praga de 1389, las expulsiones de 1541 y 1561. Cada vez, la comunidad judía había sido devastada y cada vez se había recuperado. La expulsión de 1744 a 1748 siguió este patrón, pero también marcó un final. Fue la última vez que un gran gobernante de Europa occidental ordenaría la expulsión masiva de los judíos de su territorio. Después de María Teresa, la dirección de la historia cambió. Su hijo José segundo iniciaría el proceso de emancipación judía en los territorios habsburgos. La Revolución Francesa otorgaría la ciudadanía a los judíos. Por toda Europa occidental, las barreras legales que habían confinado a los judíos en guetos y restringido sus ocupaciones irían cayendo gradualmente. Esto no significó que el antisemitismo desapareciera.
evolucionó adoptando nuevas formas. El odio religioso de la cristiandad medieval se dio el paso a las teorías raciales en el siglo XIX, que alcanzarían su culminación horrorosa en el siglo XX. Los judíos de Praga, que regresaron después de 1748 y reconstruyeron su comunidad, verían a sus descendientes casi exterminados en el Holocausto, cuando los nazis asesinaron a más de 77.000 judíos bohemios y moravos. Pero algo había cambiado en 1744 a 1748. Por primera vez, un intento de expulsión judía había provocado una resistencia internacional significativa. Por primera vez, gobernantes cristianos habían intervenido en favor de los judíos expulsados. Por primera vez, el argumento de que tal persecución era económica y moralmente errónea había tenido suficiente peso para revertir el decreto de un soberano. Los judíos que volvían a Praga en 1748 no podían saber que estaban viviendo al final de una era. Solo veían sus hogares en ruinas, sus sinagogas destruidas, los pesados impuestos que tendrían que pagar por el privilegio de existir. Pero regresaban a un mundo que comenzaba, lenta y desigualmente, a reconocer que su persecución era errónea. María Teresa nunca cambió de opinión sobre los judíos. Hasta su muerte mantuvo su odio, su suspicacia, su convicción de que eran una plaga en sus reinos. Pero la historia la superó. Su decreto de expulsión se convirtió en una vergüenza que explicar y justificar, en lugar de en un modelo a seguir. La comunidad judía de Praga se reconstruyó. Levantaron nuevos edificios sobre las ruinas de los antiguos. Reabrieron sus sinagogas, restablecieron sus instituciones, retomaron sus actividades comerciales. El gran rabino Yechezkel Landau llegó en 1754, justo después del devastador incendio, y pasó las 4 décadas siguientes convirtiendo la comunidad judía de Praga en una de las más vibrantes de Europa Central. En 1782, el mismo año en que José II promulgó su edicto de tolerancia, los judíos de Praga acuñaron una medalla de plata para conmemorar la revocación del decreto de expulsión de María Teresa. En un lado, mostraba una escena bíblica de acusación y juramento. En el otro, las palabras decreto aboleto. Cuando el decreto fue revocado, era su forma de recordar el terror, el exilio, la fría marcha a través de la nieve invernal. Recordar el gueto en ruinas y el pogrom de 30 horas. Recordar el odio de María Teresa y los largos años de errancia. Pero también recordar que habían sobrevivido, que habían regresado, que incluso en los momentos más oscuros, alguien había alzado la voz por ellos, que el mundo, con toda su crueldad, no había sido del todo sordo a su sufrimiento. La expulsión de 1744 mostró la vulnerabilidad judía, pero la reversión de 1748 mostró algo más: el comienzo de un mundo nuevo donde tal persecución podía ser desafiada y, en ocasiones, superada. Los judíos de Praga habrían de enfrentar muchas más pruebas en los siglos venideros: discriminación, pobreza, la interminable lucha por la aceptación, y en última instancia el Holocausto, que destruiría la comunidad que había tardado 800 años en construirse. Pero en 1748, nada de eso era conocido. Lo que sabían era más sencillo. Habían sido expulsados y habían regresado. Habían sido quebrantados y reconstruirían. Habían sobrevivido, como los judíos siempre habían sobrevivido, y seguirían adelante. La historia de la expulsión de Praga es una historia de odio e injusticia, pero también es una historia de resiliencia, de solidaridad internacional
y de los primeros atisbos de una conciencia que acabaría por reconocer la persecución por lo que es. María Teresa quiso librar a Bohemia de los judíos para siempre. Fracasó. La comunidad judía de Praga sobrevivió a ella, sobrevivió a su imperio. No sobrevivió al régimen nazi, que buscó exterminarla por completo. Hoy, la vida judía continúa en Praga, disminuida pero indomable, una refutación viviente de todos los que alguna vez intentaron destruirla. Ese es el legado de 1744. No la expulsión, sino el regreso. No el odio, sino la supervivencia. No el fin, sino la continuación. Los judíos de Praga siguen ahí. Y la historia continúa. La expulsión de los judíos de Bohemia en 1744 es un recordatorio de cuán rápidamente lo familiar puede volverse ajeno, de cuán fácilmente puede arrebatarse un hogar de siglos. María Teresa expulsó a los judíos porque los odiaba, porque sus ejércitos le habían fallado. Sus razones eran atemporales. Han sido utilizadas para justificar la persecución a lo largo de toda la historia humana. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo nuevo. Media Europa protestó. De reyes y comerciantes cristianos, obispos y diplomáticos, todos alzaron su voz contra la injusticia. No fue suficiente para impedir la expulsión. Fue suficiente con el tiempo para revertirla. Si esta historia te ha parecido interesante, el siguiente vídeo te sorprenderá. Haz clic aquí ahora para verlo.